La vieja nave catedral flotaba en la oscuridad del espacio como un fantasma de otro tiempo. Nadie había escuchado su famoso órgano desde hacía más de 300 años. La enorme nave simplemente flotaba a través de la nebulosa de ceniza, recogiendo polvo cósmico y recuerdos desvanecidos. La comandante Cita atravesó la esclusa de aire con sus botas haciendo clic contra el suelo de metal. Ella era una guerrera dragón del Imperio Dracones, y todo en ella gritaba poder. Sus escamas brillaban en color carmesí y dorado bajo las tenues luces de emergencia. Cuando se movía, su cola se movía detrás de ella como un arma lista para atacar. Ella miró alrededor del salón principal de la catedral y arrugó el hocico con disgusto. El polvo lo cubría todo. La pintura se desprendió de las paredes. Paneles rotos colgaban sueltos del techo. Para ella, este no era un tesoro por el que valiera la pena pelear. Era basura. Esto es lo que vosotros los humanos llamáis sagrado. La voz de Citra resonó en el espacio vacío. He visto barcazas para basura en mejores condiciones. El embajador Tyler se mantuvo firme a pesar de que el dragón se elevaba al menos 1 metro más que él. Su traje gris estaba impecable y profesional, pero el sudor le golpeaba la frente. Había sido diplomático durante 20 años, pero negociar con dragones todavía le hacía temblar las manos. Comandante, esta nave es parte de nuestra historia, dijo Tyler, tratando de mantener la voz firme. No podemos entregarlo simplemente porque ustedes afirman que es salvamento de guerra. Citra se rió y el sonido resonó en el techo abovedado como un trueno. Historia. Ustedes los humanos apenas viven un siglo. Esta nave es más antigua que vuestras civilizaciones más antiguas. ¿Qué derecho tienes a reclamarlo? Su séquito de oficiales de Dracon estaba detrás de ella. Sus armaduras brillaban incluso en la pobre luz. Miraban a los humanos como gatos observan a los ratones. Uno de ellos, un drake más joven con escamas azules, incluso bostezó. Arriba, en el andamio cerca del techo, un mecánico llamado Danny Ayes estaba tratando de arreglar un acoplamiento eléctrico roto. Había estado trabajando en este barco durante 2 años, más tiempo que cualquier otro miembro de la tripulación. Mientras todos los demás habían renunciado a comprender los sistemas antiguos, Danny seguía regresando. Noche tras noche, se quedaba hasta tarde, pasando las manos sobre los viejos conductos, escuchando el modo en que el barco crujía y gemía. Hizo una pausa en su trabajo cuando escuchó la voz de la dragona. Algo en su tono hizo que su mandíbula se apretara. No fue solo arrogancia. Era la forma en que ella descartaba todo lo humano como si no tuviera valor. Citra caminó más profundamente hacia la catedral, con sus garras haciendo clic en el suelo. Se detuvo frente al enorme órgano de plasma que dominaba la pared del fondo. El instrumento era enorme y se elevaba 5 pisos. Los tubos de cristal captaron la poca luz que había y la proyectaron en colores del arco iris. Pero la mayoría de las tuberías estaban agrietadas o faltaban. El panel de control se cubrió de polvo. Todo parecía muerto. ¿Y qué es esta monstruosidad? Citra preguntó, pasando un dedo con garras por la consola. El toque dejó una raya limpia a través del polvo. El embajador Tyler se acercó. Sus pasos eran mucho más silenciosos que los de ella. Ese es el órgano de plasma. No es solo un instrumento musical. Cuando juega, genera campos de resonancia armónica que alimentan el sistema de propulsión único de la nave. Al menos eso es lo que dicen los registros antiguos. ¿Funciona? Citra preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. No, admitió Tyler en voz baja. Nadie ha podido tocarlo durante generaciones. Las técnicas se perdieron. Las matemáticas que lo sustentan son demasiado complejas. Hemos hecho que ingenieros lo estudien. Los músicos lo intentan, pero nada funciona. Citra pulsó algunas teclas en el panel de control. No pasó nada. Presionó con más fuerza y una tecla se quebró por la presión. Inútil, declaró. Justo como pensaba. Tu especie se aferra a las cosas rotas y las llama herencia. Es patético. Arriba, en el andamio, las manos de DY se apretaron alrededor de su llave inglesa.
Llevaba 2 años escuchando a la gente decir que el órgano no se podía arreglar. Ingenieros con títulos de lujo lo habían estado manipulando durante unos días y se habían dado por vencidos. Los músicos habían intentado tocarlo sin entender cómo funcionaba. Pero nadie había hecho lo que Danny hacía. Nadie lo había escuchado realmente. Verás, Danny no era solo un mecánico. Había crecido en una granja de Kansas arreglando tractores viejos que deberían haber sido desguazados hace décadas. Su padre le había enseñado que cada máquina tiene una personalidad. No puedes simplemente forzarla a trabajo. Tienes que entenderlo. Aprender qué necesita, descubrir cómo quiere funcionar. Durante 2 años, Danny había estado aprendiendo la personalidad de esta nave. Después de terminar sus turnos regulares, se quedaba. Rastreaba los flujos de energía con los dedos. Golpeaba las tuberías y escuchaba la resonancia. Encontró sistemas de respaldo que no figuraban en ningún esquema. Descubrió que el órgano no estaba realmente roto como todos creían. Había sido modificado durante siglos por diferentes tripulaciones, y esas modificaciones nunca se habían documentado adecuadamente. El problema no era que el órgano no funcionara. El problema era que nadie entendía en qué se había convertido. Si esta nave significa tanto para ti, dijo Citra, volviéndose hacia el embajador Tyler, quizás deberías demostrar que tiene valor. Pero ambos sabemos que no puedes. Sus ojos dorados brillaban con certeza. Había estudiado a los humanos extensamente. Eran hábiles con las herramientas. Sí, podían construir cosas impresionantes, pero este órgano requería algo más allá de la capacidad humana. Necesitaba comprender la armónica cuántica, la dinámica del plasma, y teoría musical, todo combinado. Ningún humano podría poseer todo ese conocimiento. El embajador Tyler abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Tenía razón en que nadie sabía tocar el órgano. Su gobierno lo había enviado aquí para ganar tiempo hasta que llegara la flota terrestre, pero aún faltaba una semana. Una semana escuchando a este arrogante dragón burlarse de todo lo que la humanidad había logrado. Danny bajó del andamio, moviéndose con cuidado sobre la vieja estructura metálica. Sus botas hacían suaves ruidos contra los peldaños. Su mono estaba manchado de aceite y refrigerante. Tenía las manos callosas por años de trabajar con herramientas. No parecía un diplomático, un guerrero ni nadie importante. Pero estaba harto de escuchar a alguien llamar inútil a lo que había estado cuidando. Estaba harto de ver a la gente renunciar a hermosas máquinas solo porque no las entendían. Y definitivamente estaba harto de que esta dragona pensara que los humanos no podían hacer lo imposible. Sus pies tocaron el suelo con un golpe sordo que resonó por toda la catedral. Todos se giraron para mirarlo. El rostro del embajador Tyler palideció. Los oficiales de Dracon tomaron sus armas, y la comandante Citra entrecerró los ojos al concentrarse en ese insignificante humano que se atrevía a interrumpir. Danny avanzó con paso firme y seguro. No parecía asustado, aunque su corazón latía con fuerza. Se había enfrentado a máquinas rotas que podrían matarlo. Había trabajado en gravedad cero, colgado de una sola cuerda. Este era solo otro desafío. Se detuvo a pocos metros de los dragones y la miró. Aunque era el doble de grande que él, aunque sus garras podían atravesar el acero, la miró a los ojos sin pestañear. «Te equivocas», dijo Danny simplemente. Su voz no era fuerte, pero se oía en el silencio. Sobre el órgano, sobre nosotros, sobre todo. Citra lo miró como si fuera un insecto que hubiera aprendido a hablar. «¿Y quién eres tú para decirme que me equivoco, pequeño humano?» «Alguien que realmente entienda esa máquina», respondió Danny, señalando el órgano con la cabeza. «Alguien que no se haya dado por vencido». La risa del dragón fue aguda. «¿Qué? ¿Entendimiento? ¿Crees que entiendes los armónicos cuánticos, la dinámica de los campos de plasma, las relaciones matemáticas entre las frecuencias de resonancia dimensional?» «No», admitió Danny. «Pero entiendo esa máquina. Y eso es lo que importa». La comandante Cita miró a Danny un buen rato,
sus ojos dorados estudiándolo como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. Luego echó la cabeza hacia atrás y rió tan fuerte que toda la catedral pareció temblar. «¿Entiendes esa máquina?», repitió, sin dejar de reír. «Tú, un mecánico cubierto de grasa con un overol sucio». Se giró hacia sus oficiales, que sonreían con suficiencia. «Ahora, ¿oyen esto? El humano cree que puede lograr lo que sus más grandes ingenieros y músicos no han logrado durante 3 siglos». Danny no se rindió. Trató con mucha gente que lo subestimó a lo largo de los años. Gente adinerada que creía que un niño de granja no podía entender sistemas complejos. Ingenieros con títulos universitarios que menospreciaban a los mecánicos autodidactas. Esto era más de lo mismo, solo que esta vez venía con escamas y garras. «Llevo 2 años trabajando en este barco», dijo Danny con calma. «Todas las noches, después de mi turno, me quedo aquí. He rastreado cada línea eléctrica, probado cada circuito, mapeado cada sistema de respaldo. Sé cosas sobre este órgano que no están en ningún manual». La diversión de Citra se desvaneció un poco. Ella se acercó a él, bajando su enorme cabeza hasta que estuvieron casi cara a cara. Su aliento era caliente y olía a azufre. Saber dónde van los cables no significa que puedas hacerlo cantar humanamente. Este instrumento requiere una precisión matemática que va más allá de la capacidad de su especie. Se requiere una comprensión de los armónicos que llevaría toda una vida a aprender. Y es necesario que el órgano realmente sea funcional, lo cual claramente no es así. «Tal vez», dijo Danny. «O quizás todo el mundo ha estado intentando hacerlo mal». Eso llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron. «Explicar». Danny se acercó a la consola del órgano y pasó la mano por la superficie polvorienta. «Todos los que han intentado arreglar esto han estado tratando de restaurarlo a las especificaciones originales. Pero este órgano ya no es original. Ha sido modificado cientos de veces a lo largo de 8 siglos. Diferentes tripulaciones agregaron sus propios sistemas, redirigieron la energía a través de nuevos canales y la adaptaron para que funcionara con cualquier pieza que tuvieran disponible. El órgano que existe ahora no es el órgano que fue construido, y nadie ha intentado tocarlo como lo que es. Solo intentaron mostrarlo como lo que era». El embajador Tyler observaba este intercambio con creciente horror. Se acercó más, con voz baja y urgente. «Danny, ¿qué estás haciendo? Solo necesitamos ganar tiempo. No la provoques». Pero Citra levantó una mano con garras, silenciando al embajador. Su expresión había cambiado. La burla seguía ahí, pero algo más se había infiltrado. Tal vez curiosidad o cálculo. «Interesante teoría», dijo lentamente. «Pero la teoría no significa nada sin pruebas. Y no es posible reparar y aprender a tocar este instrumento. La tarea está más allá de cualquier ser humano». Danny se cruzó de brazos. «Quizás, quizás no». La dragona comenzó a caminar de un lado a otro, moviendo su cola por el suelo detrás de ella. Danny casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Ella era una guerrera y una comandante, pero también era una estratega, y ahora mismo estaba tratando de descubrir cómo utilizar esta situación para su beneficio. Las negociaciones no habían llegado a ninguna parte. Los diplomáticos de la Tierra siguieron demorando el proceso, poniendo excusas y pidiendo más tiempo. Los superiores de Cita querían esta nave catedral, la querían tanto que la enviaron personalmente a reclamarla. Pero la ley galáctica era complicada. Ella no podía simplemente tomar el barco por la fuerza. No sin iniciar una guerra para la que ni siquiera el Imperio Dracones estaba preparado. Pero si pudiera demostrar que los humanos eran incapaces de mantener su propia herencia, que la nave se estaba desperdiciando en sus manos, eso sería diferente. Eso le daría bases legales para reclamarlo. Ella dejó de caminar y se giró para mirar a los humanos reunidos. Habían quizás 30 de ellos repartidos por toda la catedral. Ingenieros, diplomáticos, historiadores y miembros de la tripulación. Todos ellos observan este enfrentamiento con caras preocupadas. «Ustedes los humanos se aferran a las cosas rotas», anunció Citra, su voz resonando a través del vasto espacio.
Te aferras a sueños muertos y los llamas herencia. Reclamas la propiedad de cosas que no puedes usar, ni mantener, ni siquiera entender. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Pero no soy una persona sin piedad. Te daré la oportunidad de demostrarme que estoy equivocado. El rostro del embajador Tyler se puso aún más pálido. Comandante, no creo que nadie aquí sepa tocar este órgano, continuó Citra, hablando por encima de él. Tócalo como se supone que lo hacían tus antepasados. Haz que cante y devuelve la vida a esta nave. Entonces no solo retiraré mi derecho sobre esta nave, sino que haré algo más. Sonrió, mostrando todos sus dientes. Me casaré con quien logre esta hazaña imposible. La catedral estalló en jadeos de asombro y susurros urgentes. Uno de los oficiales de Citra, el drake de escamas azules, se atragantó con su propia respiración. Comandante, protestó. No puede hablar en serio. Pero Citra volvió a levantar la mano. Hablo completamente en serio. Un matrimonio entre nuestras especies según la ley galáctica es vinculante a lo largo de las vidas. Crearía alianzas políticas, fusionaría propiedades familiares y establecería protecciones legales. No es algo que se pueda ofrecer a la ligera. Su sonrisa se ensanchó, y precisamente por eso sé que estoy a salvo al hacer esta apuesta, porque ningún humano puede hacer lo que pido. El embajador Tyler negaba con la cabeza frenéticamente. Comandante Citra, esto es muy irregular. Una propuesta de matrimonio como condición de negociación. Es perfectamente legal bajo la ley del Pacto Galáctico. Artículo 7, sección 12. Citra interrumpió con suavidad. Puede verificar esto con su asesor legal si lo desea. La apuesta se mantiene. Toque el órgano. Tóquelo de verdad y devuelva la vida a esta nave, y cumpliré mi palabra. Me casaré con quien lo logre y esta nave permanecerá en manos humanas para siempre. Volvió la mirada hacia Dani, con un desafío ardiente en sus ojos dorados. Así que, mecánico, afirmas entender esta máquina. ¿Sugieres que todos los demás la han estado haciendo mal? ¿Pondrás a prueba tu teoría? ¿Intentarás lo imposible? Dani sintió que todas las miradas en la catedral se volvían hacia él. El corazón le latía con fuerza. No se lo esperaba. Simplemente estaba enfadado porque ella había descartado el órgano. Sobre cómo trataba a la humanidad como si fueran niños jugando con juguetes que no entendían. No pretendía provocar un incidente internacional. Pero ahora que ella había lanzado el desafío, ahora que lo había convertido en algo más que la nave, no podía echarse atrás. No se trataba de orgullo. Se trataba de demostrar que los humanos podían hacer cosas que la supuesta especie superior creía imposibles. Se trataba de demostrar que a veces la comprensión provenía de la experiencia y la intuición, no solo de libros de texto y cálculos. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Dani. Los ojos de Citra brillaron de satisfacción. Había conseguido exactamente lo que quería. Una humana lo suficientemente insensata como para aceptar su desafío imposible. 3 días, dijo. Más que generoso, considerando que la tarea normalmente llevaría meses, si es que fuera posible. 3 días, repitió Dani, mirando el enorme órgano. 3 días para reparar sistemas que llevaban siglos inactivos. 3 días para descubrir cómo tocar un instrumento que ningún ser vivo había oído jamás. 3 días para hacer lo que los equipos de expertos habían declarado imposible. Pensó en su padre cuando estaba en la granja, enseñándole cómo extraer vida de máquinas que deberían haber sido chatarra. Pensó en todas esas noches que había pasado solo en esta catedral, aprendiendo los secretos del barco. Pensó en cómo todo el mundo le decía que las cosas no podían hacerse bien hasta que las hizo. Está bien, dijo Dani simplemente. Lo haré. La catedral estalló en caos. El embajador Tyler estaba tratando de objetar. Los oficiales de Citra protestaban en voz alta en su propio idioma. La tripulación humana gritaba preguntas y preocupaciones, pero a pesar de todo el ruido, Dani simplemente se quedó allí mirando el órgano, ya planeando sus próximos pasos en su cabeza. Citra se acercó a él nuevamente,
su voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera escucharla. Eres un ser humano o muy valiente o muy tonto. No puedo decidir cuál. Dani la miró a los ojos sin pestañear. Quizás ambos, pero lo descubrirás en 3 días. La dragona se rió, un sonido como un trueno distante. Sí, ya veremos. En el momento en que el desafío se hizo oficial, Dani supo que dormir no sería una opción. 3 días no era tiempo suficiente para lo que necesitaba hacer, pero quejarse no sumaría horas al reloj. Se arremangó y se puso a trabajar. Lo primero que hizo fue recorrer todo el largo del órgano, de arriba a abajo. Subió al andamio que rodeaba el enorme instrumento, comprobando cada tubería, cada conexión, cada caja de conexiones. Sus dedos recorrieron los conductos mientras sus ojos catalogaban los daños. Algunas tuberías estaban agrietadas pero reparables. Otros estaban completamente desaparecidos. Algunos habían sido reemplazados por piezas que no coincidían del todo. Modificaciones realizadas por miembros de la tripulación fallecidos hace mucho tiempo que intentaban mantener la cosa funcional. Es peor de lo que pensaba, murmuró Dani para sí mismo, tomando notas en una tableta portátil. Pero peor no significaba imposible. Simplemente significaba que tendría que ser creativo. En la segunda hora, ya se había corrido la voz entre la tripulación humana acerca de lo que Dani estaba intentando. La gente empezó a aparecer para ayudar. Primero llegó Rodríguez, la ingeniera jefe, cargando una caja de herramientas que debía pesar 23 kilos. Era una mujer robusta, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Y ella había estado trabajando en Starship desde antes de que naciera Dani. «Estás loco. Lo sabías», dijo Rodríguez, subiendo al andamio hacia donde estaba trabajando Dani. «Pero si estás haciendo esto, no lo estás haciendo solo. Te lo agradezco», dijo Dani genuinamente agradecida. «Voy a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir». Rodríguez comenzó a examinar la red de distribución de plasma mientras Dani se centró en los paneles de interfaz cristalina. A medida que pasaban las horas llegaba más gente. Wilson, un joven técnico recién salido de su formación, trajo un equipo de diagnóstico especializado. Patterson, uno de los historiadores que había estado estudiando los registros del barco, apareció con impresiones de antiguos manuales técnicos escritos en 3 idiomas diferentes. «Son de los constructores originales de Valerian», explicó Patterson, extendiendo los documentos sobre una mesa improvisada. «La mayor parte está degradada, pero he estado trabajando en las traducciones. Hay información aquí sobre frecuencias armónicas a las que nadie ha prestado atención durante siglos». Dani apenas levantó la vista del acoplamiento eléctrico que estaba reparando. «¿Puedes averiguar los rangos de frecuencia para cada sección de tubería?» «Puedo intentarlo», dijo Patterson, mientras pasaba las páginas cubiertas de texto. Descolorido y símbolos extraños. El trabajo era agotador y tedioso. Cada solución parecía revelar 2 problemas más. Un conducto reparado proporcionaría energía a una sección que había estado inactiva durante décadas, solo para mostrar que la mitad de los componentes de esa sección estaban corroídos y no podían usarse. Dani redireccionaría a través de sistemas de respaldo y luego descubriría que esos respaldos estaban conectados a otros sistemas que también estaban dañados. Fue como intentar resolver un rompecabezas cuyas piezas iban cambiando de forma. El embajador Tyler llegó alrededor de la medianoche con aspecto demacrado y preocupado. «Dani, escucha. No tienes que hacer esto. Podemos decirle al comandante Citra que el desafío se realizó bajo coacción y que no es legalmente vinculante». «Es bastante vinculante», interrumpió Dani sin detener su trabajo. «Y no voy a dar marcha atrás. Pero incluso si logras que funcione, tendrás que aprender a tocarlo». «¿Tienes alguna formación musical?» «No. Toqué un poco la armónica cuando era niño, pero eso fue todo». Tyler parecía que podría estar enfermo. «¿Y entonces cómo?» «Lo resolveré», dijo Dani con más confianza de la que sentía. «Ahora, si no te importa, me quedan alrededor de 70 horas y unas 200 horas de trabajo por hacer». El embajador se marchó meneando la cabeza. Dani siguió trabajando.
Al amanecer del segundo día, Dani había logrado poner en funcionamiento aproximadamente el 60% de los sistemas de órganos. No fue lindo, había utilizado piezas canibalizadas de otras secciones de la nave. Había improvisado conexiones que harían llorar a un auténtico ingeniero. Había redirigido la energía a través de sistemas que nunca estuvieron pensados para manejar ese tipo de carga. Pero estaba funcionando. Fue entonces cuando Rodríguez lo tomó aparte. La preocupación se reflejaba en su rostro curtido. Dani, necesitamos hablar sobre el tema de la resonancia armónica. ¿Y qué pasa con eso? El órgano no solo toca música. Genera campos de resonancia que interactúan con el sistema de propulsión del barco. Si se equivocan las frecuencias, aunque sea un poquito, se podrían sobrecargar los conductos de plasma. En el mejor de los casos, es posible que revientes el órgano. En el peor de los casos, se rompería el casco del barco. Dani se secó el sudor de la frente. Entonces necesito hacerlo exactamente bien. No solo correcto, sino perfecto. Y Dani, los cálculos involucrados son increíblemente complejos. Incluso con computadoras, se necesitarían semanas para mapear todas las relaciones armónicas. Entonces supongo que no puedo confiar en los cálculos, dijo Dani en voz baja. Lo que no le dijo a Rodríguez fue que llevaba meses pensando en este problema. El órgano no fue diseñado para ser tocado mediante cálculos. Se pretendía tocarlo a través del tacto, de la intuición, comprendiendo la relación entre el sonido y la energía de un modo que iba más allá de las matemáticas. Los jugadores originales de Valerian no usaban computadoras. Habían estado usando algo más, algo que Dani apenas estaba empezando a comprender. El comandante Citra comenzó a aparecer para verlo trabajar. Al principio, Dani pensó que ella solo estaba allí para burlarse de él o para disfrutar viéndolo luchar. Pero a medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que ella en realidad estaba estudiando lo que él hacía. Sus ojos dorados seguían sus movimientos mientras trabajaba y, a veces, captaba una expresión en su rostro que parecía casi curiosidad. En la tarde del segundo día, ella se acercó mientras él estaba probando una de las secciones inferiores de la tubería. La nota que salió fue áspera y desigual, pero era una nota. Sonido real de un instrumento que no había emitido ningún sonido en 300 años. «Estás progresando», observó Citra. No fue exactamente un cumplido, pero tampoco una burla. Algo de eso, admitió Dani, demasiado cansada para estar alerta. Había estado despierto durante más de 40 horas seguidas. Sus manos temblaban por el cansancio y el exceso de café. «¿Por qué haces esto?», ella preguntó de repente. «Debes saber que tienes las de perder. Incluso si reparas el instrumento, aprender a tocarlo a tiempo es prácticamente imposible. Podrías marcharte. Ahórrate la vergüenza del fracaso». Dani miró hacia arriba y vio a ese enorme guerrero de una especie que vivió durante siglos y que inspiraba respeto en toda la galaxia. «De verdad no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entiendes qué? No se trata de ganar tu desafío. No se trata de demostrar que soy mejor que tú ni de presumir». Señaló el órgano. «Este aparato es precioso. Alguien lo construyó con cuidado y habilidad. Generaciones de personas lo mantuvieron, lo modificaron, lo mantuvieron vivo mucho después de que probablemente deberían haberlo desechado. Y ahora ha estado aquí en silencio, olvidado, acumulando polvo. Eso está mal. Algo tan hermoso merece volver a cantar». Estés aquí para presenciarlo o no, Citra guardó silencio un largo rato. «Tu especie es extraña», dijo finalmente. «Formas apegos emocionales a los objetos, a las máquinas. Es ineficiente». «Tal vez», dijo Dani, volviendo a su trabajo. «Pero también es lo que nos hace humanos». Se fue sin decir nada más, pero Dani captó algo en su expresión mientras se alejaba. «No respeto, todavía no, pero tal vez el comienzo de la comprensión». La segunda noche fue la más dura. El cuerpo de Dani le gritaba que descansara, pero aún quedaba mucho por hacer. Patterson había calculado la mayoría de los rangos de frecuencia, pero los datos estaban incompletos.
Wilson tenía el equipo de diagnóstico funcionando constantemente, informando a Danny sobre qué sistemas eran estables y cuáles estaban a punto de fallar. Rodríguez trabajaba en los reguladores de flujo de plasma, intentando asegurarse de que no se sobrecargaran cuando el órgano alcanzara su máxima potencia. Alrededor de las 3 de la mañana, a Danny le empezaron a doler las manos tanto que no podía sostener las herramientas. Wilson lo obligó a tomar un descanso de 15 minutos, prácticamente metiéndole una barra de proteínas y una botella de agua en las manos. «Te vas a desmayar si no controlas tu ritmo», dijo Wilson. «No puedo permitirme controlarme», respondió Danny con la boca llena de barra de proteínas. «El tiempo avanza. El tiempo no importa si estás inconsciente». Danny sabía que Wilson tenía razón, pero cada minuto que pasaba descansando era un minuto que no estaba trabajando. Aún así, se obligó a sentarse durante 15 minutos, dejando que sus músculos se recuperaran un poco antes de volver a sumergirse. Para la mañana del tercer día, el órgano estaba en su mejor momento. No era perfecto. Algunos tubos aún estaban agrietados. Algunas conexiones se mantenían unidas con esperanza y alambre, pero funcionaría. Danny estaba seguro de eso. Ahora venía la parte imposible. Tenía que descubrir cómo tocarlo. La catedral se llenó rápidamente al tercer día. Se había corrido la voz por el espacio local sobre la apuesta imposible entre el mecánico humano y el comandante del Drakon. Llegaron naves de sectores vecinos con diplomáticos, comerciantes, periodistas y curiosos de una docena de especies diferentes. Todos querían presenciar un momento histórico o un fracaso espectacular. Danny se sentó solo frente a la consola del órgano, mirando los paneles de interfaz de cristal que brillaban suavemente bajo sus manos. Tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Tenía los dedos cubiertos de vendajes por cortes y quemaduras acumulados durante 3 días de trabajo ininterrumpido. Todo su cuerpo le dolía de maneras que no creía posibles. Detrás de él, la catedral bullía de conversaciones. Podía oír el clic de las cámaras, el murmullo de los traductores trabajando en múltiples idiomas, el susurro de cientos de seres buscando sus asientos, pero Danny lo ignoró todo. Ahora mismo, solo estaban él y el órgano. Patterson le había dado partituras traducidas de los antiguos archivos de Valerian. Las notas no le decían nada. No podía leer la notación musical tradicional, y estas eran aún más complejas, con símbolos que no reconocía que indicaban resonancias armónicas y patrones de flujo de plasma. Intentó memorizarlas, pero su cerebro exhausto no podía retener la información, así que tendría que hacerlo de otra manera. Tendría que confiar en sus instintos. Rodríguez se acercó por un lado, en voz baja. Los reguladores de plasma se mantienen estables. Todos los sistemas están en verde. Estamos listos. Gracias, dijo Danny en voz baja. Por todo. No me des las gracias todavía. Guárdalo para cuando hagas historia o nos hagas volar a todos por los aires. Ella intentó sonreír, pero la preocupación arrugó su rostro. ¿Estás seguro de esto? Ni un poquito, admitió Danny. Pero lo haré de todos modos. La comandante Sita tomó su lugar en la primera fila, sentada en una plataforma construida para acomodar su tamaño. Hoy llevaba una armadura ceremonial, pulida hasta brillar como un espejo. Sus oficiales la flanqueaban por ambos lados, con expresiones ilegibles. Cuando sus ojos se encontraron con los de Danny al otro lado de la catedral, vio algo que no esperaba. Ni burla, ni diversión, algo más cercano a la preocupación. El embajador Tyler se puso de pie para dirigirse a la multitud. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. Damas, caballeros e invitados de honor, hace 3 días, la comandante Citra del Imperio Dracones lanzó un desafío. Si una humana pudiera reparar y tocar el antiguo órgano de plasma de esta nave catedral, retiraría todos sus derechos sobre la nave y se casaría con quien lo lograra. Hizo una pausa, secándose el sudor de la frente. Hoy, la mecánica de primera clase Danny Hayes intentará superar ese desafío. La multitud estalló en aplausos y charlas animadas. Danny apenas los oyó. Su atención estaba ahora completamente concentrada en el órgano,
en el zumbido de energía que circulaba por los circuitos recién reparados, en la leve vibración que percibía a través de la consola. Citra se levantó de su asiento. Su voz interrumpió el ruido. Antes de que empieces, humana, quiero decirte algo. Dani se giró para mirarla. Toda la catedral quedó en silencio. Ya has logrado más de lo que creía posible, dijo Citra, sin ninguna burla en su tono. Ahora has reparado sistemas que mis propios ingenieros declararon insalvables. Has hecho esto sin computadoras avanzadas, sin un equipo de especialistas, solo con determinación y esto. Hizo un gesto hacia sus propias manos con garras, señalando las humanas de él. Te has ganado el respeto pase lo que pase. Si deseas retirarte ahora y marcharte con el honor intacto, no pensaré menos de ti. Por un momento, Dani se sintió tentado. Su cuerpo clamaba por descanso. Su mente estaba nublada por el agotamiento. Lo inteligente sería aceptar la salida que le ofrecía para reclamar una victoria parcial y vivir para luchar otro día. Pero entonces pensó en todas esas noches que había pasado solo en esta catedral. En cómo la nave parecía hablarle a través de su metal crujiente y sus sistemas zumbantes, en la belleza de este enorme instrumento que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Lo aprecio, comandante, dijo Dani, levantándose para dirigirse a ella como correspondía. De verdad, pero no pasé 3 días haciendo que esto funcionara solo para irme ahora. Este órgano merece cantar, y me aseguraré de que lo haga. Volvió a sentarse ante la consola antes de que ella pudiera responder. Sus manos se cernían sobre las teclas de cristal. Estaban cálidas al tacto, latiendo suavemente con energía contenida. Cada tecla estaba conectada a múltiples tubos, múltiples resonadores armónicos, múltiples conductos de plasma. Si las presionaba mal, todo el sistema podría sobrecargarse. Si las presionaba bien, algo hermoso sucedería. Dani respiró hondo y exhaló lentamente. Luego cerró los ojos. La primera tecla que presionó fue casi aleatoria, una nota grave que retumbó por la catedral como un trueno lejano. El sonido era áspero, sin pulir, pero estaba allí. Música real de un instrumento que llevaba 3 siglos muerto. Presionó otra tecla, luego otra. Sin seguir ninguna partitura ni patrón calculado, simplemente tanteando, escuchando cómo respondía cada nota, cómo los armónicos se complementaban entre sí. Era como aprender a hablar un nuevo idioma, excepto que inventaba las palabras sobre la marcha. Las notas eran torpes al principio. Varias veces falló en las combinaciones que producían sonidos ásperos y discordantes. La multitud se removió incómoda. Dani oyó a alguien susurrar que él era en su defecto, que esto era exactamente lo que todos esperaban, pero él siguió adelante. Sus manos comenzaron a encontrar patrones para comprender las relaciones entre las teclas. Descubrió que ciertas combinaciones creaban resonancias que se sentían bien y que hacían que la nave misma pareciera vibrar en respuesta. Otras combinaciones se sentían mal, como forzar piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo. Lentamente, gradualmente, las notas aleatorias comenzaron a formar algo parecido a una melodía. El órgano respondía de maneras que lo sorprendieron. Al tocar ciertas secuencias, tubos que creía rotos cobraron vida de repente, impulsados por sistemas redireccionados que improvisó durante las reparaciones. Al ajustar su toque, los flujos de plasma cambiaron, creando sobretonos armónicos que no esperaba. Tocaba el órgano no como estaba diseñado para ser tocado, sino como existía ahora, con todas sus modificaciones, todas sus reparaciones, todas sus imperfecciones. Lo trataba como trataba a cada máquina rota de su vida, trabajando con lo que era en lugar de lamentar lo que solía ser. La melodía se hizo más fuerte. La confianza de DY aumentó a medida que sus manos encontraron su ritmo. Empezó a comprender el lenguaje de los instrumentos, la forma en que ciertas teclas requerían ser presionadas con firmeza mientras que otras requerían un toque suave. La forma en que algunas notas debían ser persistentes mientras que otras debían ser rápidas y nítidas. Y entonces ocurrió algo increíble. El órgano comenzó a brillar. Una suave luz azul comenzó a emanar de los tubos,
haciéndose más brillante con cada nota que Dani tocaba. La luz se extendió por las estructuras cristalinas, recorriendo caminos que no habían transportado energía en siglos. Todo el instrumento se volvió luminoso, proyectando patrones de arcoíris sobre las paredes de la catedral. La multitud se quedó boquiabierta. Incluso Citra se inclinó hacia adelante en su asiento, con sus ojos dorados desorbitados. Dani abrió los ojos y vio lo que sucedía. La resonancia armónica no solo producía sonido. Estaba activando los antiguos sistemas de propulsión de la nave. El órgano de plasma hacía lo que estaba diseñado para hacer: convertir los armónicos musicales en energía que fluía a través de los sistemas inactivos de la nave catedral. Las luces comenzaron a parpadear por toda la nave. Las pantallas que habían estado apagadas durante generaciones de repente mostraron información. Los sistemas ambientales de la catedral se activaron, y todos sintieron el sutil cambio a medida que la gravedad artificial se estabilizaba y comenzaba la circulación del aire. La nave entera estaba despertando. Las manos de Dani se movían más rápido, encontrando patrones más complejos, construyendo capas de armonía sobre armonía. La música crecía, llenando cada rincón de la enorme catedral. No era perfecta. Algunas notas aún eran ásperas. Algunos armónicos no estaban del todo equilibrados, pero estaba viva. Era real. Era hermosa de una manera que la perfección jamás podría ser. Los órganos cantaban, y la nave catedral cantaba con ellos. 300 años de silencio terminaron en una cascada de luz y sonido que dejó a todos los presentes sin palabras. La música crecía cada vez más, cada nota superponiéndose a la anterior como una escalera de sonido puro. Las manos de Dani se movían sobre las teclas cristalinas con creciente confianza. Ya no dudaba ni buscaba, había encontrado la voz del órgano, y ahora la dejaba hablar. La luz que irradiaban los tubos se intensificó, pasando del azul suave al blanco brillante con trazos dorados y violetas danzando a través de ella. Los campos de resonancia armónica hacían exactamente lo que estaban diseñados para hacer, canalizando energía a través de los sistemas de la nave y ondas de plasma controladas. Era ingeniería y arte combinados en algo que los trascendía. El público lloraba. Dani podía oírlo incluso por encima de la música. No eran lágrimas de tristeza, sino las que surgen cuando presencias algo tan inesperadamente hermoso que tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. Un canoso transportista de carga de las colonias Centauri se secó los ojos con el dorso de la mano. Un diplomático valorano, cuya especie era conocida por su contención emocional, lloró abiertamente. Incluso algunos oficiales del Drakon parecían conmovidos, aunque intentaban disimularlo. Pero Dani no tocaba para ellos. Ya ni siquiera tocaba para sí mismo. Tocaba para la nave, para esta antigua catedral que había flotado silenciosa por el espacio durante tanto tiempo. Tocaba para cada miembro de la tripulación que alguna vez había caminado por estos pasillos, para los constructores valerianos originales que crearon este magnífico instrumento, para todos los que creyeron que las cosas rotas podían recomponerse. La melodía cambió, convirtiéndose en algo nunca antes escuchado. No podría haber sido tocada en cualquier otro órgano de la galaxia, porque requería este instrumento específico con su singular historial de modificaciones y reparaciones. Cada conexión improvisada que Dani había hecho, cada tubería rota que había sorteado, cada sistema de respaldo que había redirigido, se convirtió en parte del carácter de la música. Las imperfecciones no eran defectos. Eran lo que la hacía especial. La comandante Cita permaneció inmóvil en su asiento, sus manos con garras agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que el metal crujió. Las lágrimas corrían por su rostro escamoso, dejando rastros brillantes que reflejaban la luz. En sus 300 años de vida, había presenciado innumerables batallas, explorado docenas de mundos, escuchado a los mejores músicos de 100 especies. Pero nunca había experimentado algo así. No era solo la música en sí. Era lo que la música representaba. Este humano, este mecánico exhausto con las manos vendadas y el mono manchado de aceite, había hecho algo que todo su imperio, con todos sus recursos y tecnología avanzada, no habría podido hacer.
Lo había logrado no gracias a un conocimiento superior o un poder mayor, sino por su obstinada negativa a renunciar a algo en lo que creía. Y ella se había burlado de él por ello. Lo había llamado primitivo, había llamado a su especie inútil. La vergüenza y el asombro luchaban en su pecho, y no estaba segura de cuál era más fuerte. La música alcanzó su crescendo. Una serie final de notas que pareció elevar el aire mismo de la catedral. Los impulsos armónicos se activaron por completo, y todos sintieron el sutil cambio cuando los motores de la nave cobraron vida por primera vez en 3 siglos. La nave catedral ya no solo tenía energía. Estaba viva. Dani tocó la última nota y la sostuvo, dejándola resonar por el vasto espacio. El sonido pareció durar una eternidad, resonando y resonando, ampliándose hasta que gradualmente se desvaneció en el silencio. Por un instante, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el suave zumbido de los sistemas de la nave y el software de los controles ambientales. Entonces, la mano de Dani se soltó de las teclas. Finalmente, sus fuerzas se agotaron por completo y comenzó a desplomarse hacia adelante. Citra se movía más rápido de lo que nadie la había visto jamás. En un instante estaba en su asiento. Al siguiente, junto a la consola del órgano, sujetando a Dani antes de que cayera al suelo. Sus enormes brazos lo rodearon con sorprendente suavidad, soportando su peso con facilidad. «Te tengo», dijo en voz baja, solo para él. «Lo lograste. De verdad lo hiciste». Dani apenas tenía los ojos abiertos. El cansancio finalmente lo estaba alcanzando. «¿Significa esto que me estás convirtiendo en un hombre honesto?» «Comandante», murmuró, buscando humor. Aunque apenas podía mantenerse consciente, la multitud estalló. Algunos vitoreaban. Otros seguían llorando. Drones con cámaras zumbaban por todas partes, capturando cada momento. El embajador Tyler parecía a punto de desmayarse de alivio. Rodríguez abrazaba a Wilson, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Patterson negaba con la cabeza con incredulidad, todavía aferrado a sus partituras traducidas que Dani nunca había usado. Pero Citra solo tenía ojos para el humano en sus brazos. Este humano imposible, testarudo y brillante que acaba de poner patas arriba toda su comprensión del universo. «Dani Hayes», dijo formalmente, su voz resonando por toda la catedral aunque no gritaba. «Has hecho lo que yo declaraba imposible. Te has ganado no solo mi mano, sino mi más profundo respeto. La pregunta es, ¿realmente quieres casarte con un dragón que se burló de ti? ¿Quién llamó a su especie primitiva? ¿Quién dudó de ti a cada paso?» Dani logró abrir los ojos un poco más. Incluso exhaustos, incluso apenas conscientes, había una chispa de humor en ellos. «Bueno, comandante, no toqué ese órgano para ganar una apuesta. Pero si me preguntas si me gustaría pasar tiempo con alguien que pueda admitir sus errores y aprecie las máquinas hermosas». Hizo una pausa y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Sí, aunque tal vez podríamos empezar con la cena en lugar de saltar directamente al matrimonio. Me gustaría conocerte cuando no esté a punto de desmayarme». La risa recorrió la multitud, rompiendo la tensión. Incluso los oficiales de Citra se rieron, aunque trataron de ocultarlo. La risa de Citra era genuina y cálida, muy diferente del trueno burlón que había sido 3 días atrás. Una sabia sugerencia. Mecánico. Quizás ambos hemos aprendido algo acerca de no hacer juicios apresurados. Ella lo llevó a un banco cercano y lo sentó con cuidado. Rodríguez se apresuró a llevar un botiquín médico, revisando los signos vitales de Dani mientras lo regañaba por esforzarse tanto, pero ella sonreía a pesar de su preocupación. El embajador Tyler se acercó a Citra, con su máscara diplomática firmemente en su lugar, aunque sus manos aún temblaban. «Comandante, los términos del desafío se cumplen en su totalidad», interrumpió Citra. Se tocó el órgano. «El barco vive. Según las leyes de mi pueblo y los códigos que juré respetar, esta nave pertenece a la humanidad. Mi reclamación es retirada». Ella hizo una pausa y miró hacia Dani. «En cuanto a la oferta de matrimonio, parece que el humano y yo hemos acordado un enfoque más gradual.
Confío en que esto sea aceptable según la ley galáctica. Tyler parecía querer besarle los pies en agradecimiento. Absolutamente aceptable, comandante. Lo más razonable. Durante las siguientes horas, mientras Danny se recuperaba bajo el atento cuidado de Rodríguez, la catedral permaneció llena de actividad. Ingenieros de múltiples especies vinieron a examinar el órgano. Sorprendido por las reparaciones creativas que Danny había implementado. Los músicos preguntaron si podían intentar tocarlo, aunque la mayoría descubrió rápidamente que comprender el enfoque único de Danny era más difícil de lo que parecía. Sita permaneció cerca de Danny todo el tiempo, y la gente comenzó a notar cómo había cambiado su comportamiento a su alrededor. Ella escuchó cuando él habló. Ella le pidió su opinión sobre cuestiones técnicas. Ella lo defendió cuando un periodista sugirió que su éxito fue solo suerte. El temible comandante Draconius, que había llegado 3 días antes con nada más que desprecio por la humanidad, se había ido, reemplazado por alguien que había aprendido la humildad de la manera más inesperada. Cuando se acercaba la noche y la multitud finalmente comenzó a dispersarse, Danny y Sita se encontraron solas en la catedral. Todavía estaba exhausto, pero se estaba recuperando, bebiendo agua y comiendo las barras de proteína que Rodríguez lo había obligado a tomar. Sita se sentó a su lado en el banco. Su enorme figura de alguna manera lograba parecer casi cómoda en un espacio de tamaño humano. ¿Qué tocarás ahora?, preguntó en voz baja, mirando el órgano que ahora brillaba suavemente con energía residual. Danny siguió su mirada. Lo que el barco quiera decirnos. Estas viejas embarcaciones siempre tienen más historias en ellas. Solo tienes que saber escuchar. ¿Me enseñarás?, preguntó Citra, sin orgullo en la pregunta, solo curiosidad genuina. A escuchar como tú lo haces, a entender las máquinas como seres vivos. Si me enseñas sobre la tecnología de tu imperio, respondió Danny. Un trato justo. Sonrió, y no se parecía en nada a la sonrisa depredadora que lució cuando se conocieron. Creo que tenemos un mecánico de Accord. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, observando el juego de luz en los tubos del órgano que los rodeaban. La nave catedral zumbaba con satisfacción, sus sistemas funcionando a la perfección por primera vez en siglos. Danny había llegado allí hacía 2 años como un mecánico más en una misión más. Ahora, era el hombre que había devuelto a la vida una leyenda, que había demostrado que la determinación humana podía superar obstáculos imposibles y que, de alguna manera, se las había arreglado para ganarse el respeto de una de las especies guerreras más orgullosas de la galaxia. Nada mal para un chico de granja de Kansas que había aprendido todo lo que sabía arreglando tractores viejos. Citra lo miró, estudiando su perfil. En la tenue luz. Había aprendido algo profundo en esos 3 días. La fuerza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su poderío militar. Residía en su negativa a aceptar que algo estuviera realmente roto y sin posibilidad de reparación. Residía en su creencia de que todo problema tenía solución si se era lo suficientemente terco como para encontrarla. Residía en su capacidad de ver la belleza, la imperfección y el potencial en cosas que otros habían descartado. Me hiciste cambiar de opinión sobre tu especie, dijo finalmente. Sobre muchas cosas. Bien, respondió Danny simplemente. Porque tú también cambiaste la mía. Sobre dragones, sobre lo que es posible, sobre muchas cosas. Las negociaciones matrimoniales tomarían meses como siempre ocurría entre especies. Pero la amistad, la asociación, el entendimiento entre ellos comenzó en ese momento, sentados juntos en una catedral entre estrellas junto a un órgano que cantaba esperanza y segundas oportunidades. Y en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, otras naves antiguas flotaban en silencio, esperando a alguien lo suficientemente testarudo como para creer que podían cantar.